Bienvenidos todos a la ceremonia inaugural de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Antes de dar inicio a esta ceremonia, quiero agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y les pido por favor poner sus celulares en silencio. Ahora cedo la palabra al doctor Fernando Delgado, presidente de Lehman College. Un aplauso, por favor. Voy a empezar en inglés para darte un chiste y después vamos a las cosas más serias. So the last time I spoke in Spanish in front of a group was in 2017 when I did a presentation at the Autónoma de Guadalajara. I was talking about the animals on our farm, and I said, we even milk las abejas. And the faculty member raised his hands and he said, in Spanish, "You really milk bees?" And I looked at him like, no, of course I don't. And I looked at what I had put in the PowerPoint, and it had auto-corrected from something previously. And sure enough, I had vacas, cerdos, abejas. Clearly I meant ovejas. I say that only to set up expectations here. As a child, Spanish was my first language. As I grew older, it became my second language. As I spent 18 years in Minnesota and Wisconsin, it was a language that, frankly, I didn't speak much, only wrote a little bit, and thank God for football on Univision. You know what I'm saying? So I'm a little rusty. The other thing that's going to happen is, God willing, it comes out right, and I've read things right. But I'm a child of two different Spanish-speaking parents. So what may come out of my mouth could be like my father, who used to speak a glorious Spanish as they do in Guadalajara. Sometimes, when I'm not paying attention, my mother's voice comes in, and I no longer speak Spanish. But I speak her version of Castellana that she learned in Castilla la Vieja, growing up in La Solana. I don't know what's going to happen tonight. I'm just telling you this because I may code switch between what we call in California Mexican Spanish and what my mom used to call, no, hijo, that's Spanish, okay? So we're going to see what happens. What I hope is that the words hit you where you sit, are appropriate to the event, and I must say, it's a joy and a pleasure to be the president of Lehman College because I get invited to this. Probably the greater joy is I know that I get words like this that are written so well because they come from my colleague, el doctor José Higuera López. So thank you. Vamos entonces. Buenas noches a todas y todos. Hoy damos inicio, Guadalajara. Hoy damos inicio a la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Es un verdadero placer verles aquí, unidos en este evento que celebra nuestra lengua, el español. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, se ha erigido como un punto de encuentro esencial para profesionales de la industria del libro y sus diversas audiencias. Desde su fundación en 2019, la FIL NYC, liderada por el Dr. José Higuera López, se ha posicionado como uno de los eventos culturales en español más, you did it to me, enriquecedores de Nueva York. Ay, es que mi madre está, such a disappointment. Okay. Gracias a sus 4 pilares fundamentales, literatura, bibliodiversidad, humanismo y academia. La FIL NYC ha brillado al destacar la vastedad y diversidad de la literatura en español. A lo largo de 4 ediciones hemos tenido el honor de contar con más de 200 además de España y, por supuesto, los Estados Unidos. Casi ahí. La esencia de FIL NYC radica en su pluralidad, dinamismo e inclusión. Su diseño permite que tanto panelistas como asistentes se sumergen
sumerjan en un viaje literario explorando las distintas nacionalidades, acentos y estéticas presentes en las más recientes obras en español a sus creadores. En esta quinta edición nos sentimos privilegiados de recibir a grandes figuras literarias. Ahí fue mi padre, I'm very disappointed in you. Figuras literarias como las autoras de nuestra mesa inaugural, Gabriela Weiner, Gabriela Cabezón y Elizabeth Duval. Y a las y los talentosos poetas que harán brillar nuestra ya tradicional noche de poesía. Deseo extender mi más profundo agradecimiento a las entidades que han respaldado la Filarmoisie. Su apoyo y compromiso han sido cruciales para hacer posible este evento. Un reconocimiento especial a nuestras instituciones aliadas, la Universidad de Colombia y la Casa La Hispánica, que nos acogen hoy y mañana, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York y al Centro Cultural KJCC, que abrirán sus puertas para nosotros el sábado 23 y domingo 24. Este año, la Filarmoisie se presenta aún más prometedora y cautivadora. Hemos diseñado un programa que... ¡Chale, hombre! Hemos diseñado un programa que busca crear experiencias y enriquecer experiencias personales y ampliar horizontes, celebrando ante todo el poder transformador de la palabra. Gracias por acompañarnos esta noche. Espero que su experiencia en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York les resulte no solo maravillosa, sino profundamente inspiradora. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Me complace ceder la palabra al doctor José Higuera López, director del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY y presidente de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Pues yo creo que esta experiencia es muy buena porque realmente tenemos audiencias que hablamos español, pero también queremos llegarles a las audiencias que son hablantes de herencia de español, como tú. Entonces, creo que este es el puente ideal y gracias por aceptar dirigirnos las palabras de bienvenida. Y buenas tardes, estoy muy contento de que estamos reunidos para celebrar esta quinta edición de la FIL Ciudad de Nueva York. Les adelanto que el speech va a ser un poco largo porque tengo que agradecer a todas las personas que hacen posible esto. Gracias, inicio con Bruno y Eunice por su apoyo y la colaboración desde el inicio y abrirnos las puertas de la Casa Hispánica y de Columbia. Aprovecho para darle la bienvenida y agradecer la presencia a grandes colaboradoras y colaboradores que se han sumado este año. Gracias a su apoyo, esta feria se ha enriquecido y fortalecido. Al doctor Fernando Delgado, nuestro presidente en Lehman College, Casa del Instituto de Estudios Mexicanos y de la FIL Ciudad de Nueva York. Paula Vázquez, directora de Asuntos Culturales en Cancillería Argentina. Al embajador Santiago Villalba, cónsul general de Argentina en Nueva York. María José Gálvez, directora del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Delia Antelio, directora de Cultura del Instituto Cervantes de Nueva York. Y Richard Bueno Hudson, director del Instituto Cervantes de Nueva York. Almudena Flecha Muñoz, jefa de promoción del libro y lectura en España. Eva Urue, directora del libro de la Feria de Madrid. Socorro Venegas, directora de la FIL Uni y directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Laura Turegano, directora adjunta del KJCC. Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República de Colombia. Ángeles Gregory, Astrid López y Nubia Macías, gracias por todo su apoyo durante la planeación de esta quinta edición. Y también gracias a todas las personas que a lo largo de estos 5 años se han sumado, gracias a Deyanira Álvarez Cárdenas, directora de la FIL Ciudad de Nueva York, por su compromiso y por guiar este proyecto y hacerlo crecer. A todo nuestro equipo del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, que además de continuar con sus labores específicas del instituto, en estos meses añaden a la FIL Ciudad de Nueva York, para que esta sea una realidad.
Andrea, Yamilet, Efren, Mauro, Claudia Valentina, Jaylin, Isela, Gloria, Gochis, Fernando y Claudia Norman, Lucinda y Cintia, y a todas las demás personas que son voluntarias, gracias por su dedicación. El español, nuestra lengua, con sus ricos matices y su herencia cultural, se erige en los Estados Unidos como un bastión de resistencia y una declaración vibrante de diversidad. En un país predominantemente hablante, angloparlante, cada palabra pronunciada o escrita en español resuena como un eco de historias, tradiciones y valores que se niegan a disolverse en el vasto crisol americano. La FIL Ciudad de Nueva York, por quinto año consecutivo, se presenta como uno de los eventos culturales en español más prominentes en Estados Unidos y ejemplifica un fenómeno de resistencia lingüística y cultural. Nuestra motivación no es solo crear un espacio de confluencia donde la literatura, la poesía, el periodismo y otras expresiones escritas se revelan como manifestaciones artísticas e intelectuales, sino también como reflejos de la diversidad y pluralidad de la sociedad. Los conversatorios y discusiones que se llevarán a cabo a partir de hoy y en los siguientes días son espejos que reflejan las distintas facetas y experiencias de nuestras comunidades, de todos lo que sentimos, vivimos y leemos en español en este país. A lo largo de 4 días tendremos 27 mesas de conversaciones, 6 talleres infantiles, un encuentro de promotores de lectura, así como talleres de escritura y periodismo. Contaremos con la participación de decenas de editores, autores, poetas, gestores, investigadores y periodistas que abordarán temas como la migración, la memoria, la resistencia, la maternidad, el cambio climático, la inteligencia artificial y la diversidad, por mencionar solo algunos. Este año tenemos el honor de contar con la participación de más de 90 autoras, autores y profesionales que forman parte de varias áreas de la cadena del libro, procedentes de diversos países de Latinoamérica, el Caribe, España y distintas ciudades de Estados Unidos. Su presencia ha sido posible gracias a la colaboración de nuestros aliados y a esfuerzos individuales, el cual es reflejo del compromiso por enriquecer este espacio. Gracias al Instituto Hispano para Culturas Latinoamericanas e Ibéricas en Colombia, al Centro para Estudios Latinoamericanos y del Caribe en NYU, al Centro Cultural KJCC en NYU, a la Casa Hispánica y Sundial House, al Lehman College, al Ministerio de Cultura y Deporte de España, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos Culturales en Argentina, al Instituto Cervantes en Madrid, al Instituto Cervantes de Nueva York, al Proyecto de Libro Argentino, al Festival Centroamérica Cuenta, al Programa de Escritura Creativa en Español de NYU, al Consulado General de México, al Consulado General de Argentina, a la Fundación Gabo, con quien ofreceremos nuestro primer taller de crónicas en Nueva York, a City College of New York Downtown, al Instituto Cultural de México en Nueva York, a la Biblioteca Pública de Nueva York, al Diario de Nueva York, al Gobierno de Baja California, a la familia Escudero presente en el cóctel de la velada Lorca, a Ron Palante, presentes en nuestra ceremonia de clausura, y a nuestros amigos de Grupo Trivio. El día de hoy, además, tenemos algo muy especial que anunciarles. A partir de este año, la FIL Ciudad de Nueva York y las editoriales Laguna Libros de Colombia, Weathers de Chile, Peso Pluma de Perú, Sigilo de Argentina, Dum Dum Bolivia, Severo Ecuador, Hum Uruguay, Las Afueras España, Antílope México y Chatos Inhumanos en Estados Unidos, vamos a lanzar el Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas, que simbolizan una metáfora poderosa para el recorrido que realizan los libros, un camino largo, a menudo lento, pero siempre con el propósito de conectarse y enriquecer culturas. Al igual, se cruzan fronteras y océanos. La literatura hispanoamericana tiene la capacidad de trascender límites geográficos y culturales. Con esta iniciativa, no solo buscamos incentivar y promover la literatura hispanoamericana, sino también reflejar la vitalidad y la diversidad de los ecosistemas literarios y editoriales en la región a través de 5 principios: unión y proyección hispana, diversidad literaria, reconocimiento del ecosistema editorial, compromiso con el entorno, metáforas de la Yubarta. El Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas no solo es un reconocimiento literario, es una declaración de principios, una invitación a celebrar y proteger la riqueza de nuestra literatura y nuestro planeta,
y un recordatorio de las conexiones profundas y significativas que existen entre nosotros a través de las palabras y más allá de ellas. Y qué mejor que las y los editores para hablar de este esfuerzo. Para eso quiero invitar a las editoriales que representan a las Yubartas a que pasen al frente para que las puedan ubicar y nos platiquen un poco de esta colaboración. Invito a Jasmina a que pase al micrófono. Buenas tardes. Nos gustaría empezar agradeciendo a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York por esta invitación y a todos ustedes por su presencia. A nombre de 10 editoriales independientes de distintos países de habla hispana, vamos a decir algunas cosas que dijiste, pero ahí va. Weathers en Chile, Sigilo en Argentina, Hum en Uruguay, Peso Pluma en Perú, Dum en Bolivia, Laguna Libros en Colombia, Severo en Ecuador, Antílope en México, Chatos Inhumanos en Estados Unidos y Las Afueras en España, nos emociona mucho anunciar la convocatoria para el primer premio hispanoamericano de narrativa, Las Yubartas. Empezamos a soñar con este premio hace varios años. Queríamos fortalecer el trabajo que hacen las editoriales independientes todos los días y a contracorriente para llevar a su comunidad nuevas propuestas literarias. Queríamos promover el intercambio cultural entre países que hablan el mismo idioma y tienen incontables historias en común, pero que el mercado, las aduanas y los estragos de una cultura colonial hoy todavía mantienen lejos. Queríamos un premio que fuera menos estricto con las convenciones genéricas, que no excluyera los libros que bordean el amplio mundo de la narrativa. Con el nombre, Las Yubartas, queríamos reconocernos como parte de un ecosistema editorial y de los múltiples ecosistemas que hoy en día enfrentan una crisis climática sin precedente. Queríamos honrar a las Yubartas, esas ballenas que, como los libros que nos proponemos hacer, surcan océanos y rompen fronteras todos los días. Hoy, por fin, gracias al invaluable apoyo de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York y en particular de Deyanira Álvarez, que recibió este proyecto con los brazos abiertos, lanzamos oficialmente esta convocatoria y esperamos vernos de nuevo aquí el próximo año para celebrar el libro ganador del primer premio Las Yubartas, que recibirá una suma de $4,200 como adelanto de regalías y será publicado en 10 países por las editoriales que ya hemos mencionado. Muchas gracias. Sí. Otra más. Ahora sí, invito al doctor Bruno Brustels, decano de las Humanidades de la Universidad de Colombia, a pasar al estrado y compartirnos unas palabras. Demos la bienvenida. Hola y buenas noches. Soy Bruno Brustels, profesor en el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas y actualmente decano de Humanidades aquí en Columbia University. En nombre de la Casa Hispánica y la universidad les doy la más sincera bienvenida. El año pasado nuestra Casa Hispánica cumplió su primer centenario desde su comienzo en 1922, cuando todavía llevaba el nombre de Casa de las Españas. Desde aquel entonces hemos recibido y nos hemos fortalecido con colegas que salieron del exilio de la República Española, de las dictaduras del Cono Sur y hoy de la diáspora de toda Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, nos da un gusto particular recibir hoy y mañana aquí en Colombia
a docenas de autoras y autores latinoamericanos, caribeños, estadounidenses y españoles, que nos hablarán del proceso de su escritura, sus retos y sus proyectos. Los eventos de este año son la continuación de una colaboración que esperamos sea a largo plazo entre Columbia, CUNY, NYU y las y los organizadores de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Nueva York. Ante todo, quisiera mencionar y agradecer a dos personas sin cuyo trabajo constante esta feria, para nosotros aquí en Columbia en particular, simplemente no sería posible. En primer lugar, Eunice Rodríguez Ferguson, no solo directora académica y administradora de nuestro departamento, sino también editora del sello editorial de Sundial House, asociado con nuestra casa hispánica. Entonces, Eunice, muchas gracias. Y en segundo lugar, a Dejanira Álvarez Cárdenas, del Centro de Estudios Mexicanos de CUNY, con quien ha sido siempre un placer colaborar y que es el verdadero corazón de este ente multiforme que es la feria. Muchas gracias. Me da un orgullo especial darles la bienvenida a una feria de libros en español en la ciudad de Nueva York. Con más de 2 millones de hispanohablantes, hay pocas ciudades más ideales que Nueva York para recibir un evento como este. Por supuesto, no podemos y no queremos olvidar que el español tiene un estatuto ambiguo, por no decir paradójico. Durante siglos, lengua del colonialismo, hoy es el idioma cotidiano de poblaciones oprimidas y discriminadas por el nuevo imperialismo cultural y económico que irradia desde Estados Unidos, incluyendo desde el lugar donde estamos. Aún reconociendo su estatuto híbrido, me parece crucial resistir las hegemonías culturales que relegan el español a un rango secundario. Así, por ejemplo, he escuchado a gente respetada en la academia, cuyo nombre no merece la pena mencionar, decir que el español no sirve para pensar, o que no se puede pensar filosóficamente en español como si fuera un idioma de bárbaros. Al incluir la escritura tanto de literatura, ficción y poesía, como de pensamiento y crítica, este año nuestro propósito ha sido revertir algunos de estos prejuicios. El hecho de que estamos teniendo estas conversaciones y estos debates en la universidad estadounidense, pero en español, debería ser ya una prueba fehaciente de que el cambio en esta dirección es inevitable. Pero me gustaría pensar que no es solo por razones demográficas, sino también políticas e ideológicas en el buen sentido de la palabra. Así, sin retenerles más tiempo, les invito a participar en los debates, a disfrutar nuestra mesa de apertura y luego compartir un vaso en la recepción. Muchas gracias. Bueno, y siendo las 6:40 del jueves 21 de septiembre de 2023, declaro oficialmente inaugurada la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, que disfruten. Gracias a todos por acompañarnos. Ha llegado el momento del inicio de nuestra primera mesa de conversación. Damos la bienvenida a las escritoras Claudia Salazar, Gabriela Wiener y Gabriela Cabezón Cámara. Un aplauso, por favor. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, todas, todes. Gracias por acompañarnos aquí esta noche. Bueno, han visto unos cambios aquí en la mesa. No puede estar con nosotros ahora Elizabeth Duval, pero estoy aquí con dos potencias de la literatura latinoamericana actual, ¿no? Gabriela Cabezón Cámara y Gabriela Wiener. Yo creo que no hace falta una presentación detallada de ambas, pero sí mencionar los libros más recientes de ellas, ¿no? Vamos a mover un poco esto de las largas bios que se leen para mencionar los libros más recientes de ambas, ¿no? Que creo que justamente tienen que ver con el tema de esta mesa que nos reúne aquí, con esta primera conversación,
que es justamente las relaciones entre literatura y política, ¿no? Tema siempre controvertido, del cual se puede hablar mucho, y que puede generar todo tipo de comentarios, ¿no? Entonces, les presento en primer lugar a Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina. Una larga trayectoria de escritura. Tiene una novela más reciente, acaba de lanzar una que se lanza en 2 semanas, me parece. Acá está, mira. ¿La has Y acá traído? está Sandra, la Por gran Sandra favor, Pareja. Perfecto, genial. Las niñas del Naranjel con ustedes. Ya que tengo el micrófono y una imagen de la selva, les quiero contar una noticia que tal vez algunos de ustedes sepan y otros no. Acaba de caer la ley de marco temporal en Brasil. Esta era una ley de los ruralistas, de los bolsonaristas, o sea, de los que aceptan la inserción económica de Brasil y toda Latinoamérica en la economía mundial, o sea, de los colonizados, colonialistas, colonizaditos, bueno, no voy a empezar a putear. Esta ley establecía que todo pueblo indígena que no tuviera como una especie de certificación de propiedad de sus tierras, cuando fue la última reforma constitucional en 1988, se quedaba sin sus tierras. Casi ningún pueblo indígena tenía ninguna certificación de propiedad, porque bueno, no tengo que explicar la historia, cómo funciona eso y todo eso. Bueno, hoy la Corte Suprema de Brasil hizo caer esa ley. Esto significa que la Amazonía suma esperanzas, que los pueblos indígenas de este continente colonial, constantemente genocida, tienen una esperanza, y gracias a que la tienen ellos, las tenemos todos los demás, porque sin Amazonía no hay mundo, no hay literatura, no hay una mierda de nada. Así que viva Brasil y vivan los pueblos indígenas de Brasil que resistieron un amor para ellos. Potencias, yo les dije, estamos empezando así, yo les dije, empezamos ya a hablar de política ya mismo. Seguimos entonces con Gaby Wiener, escritora peruana que actualmente radica, estás en Madrid ahora, ¿no? Estás en Madrid, bueno, viviendo en Madrid, y acá publicó hace ya van a ser 2 años, ¿no? Un libro alucinante que se llama Huaco Retrato, ¿no? Así que con ustedes, Gaby Wiener. Dina asesina, Dina asesina, Dina asesina. Dina asesina. También escribimos a veces. Sí, es cierto. Y en ese tono, la primera pregunta, la clásica, ¿no? No la definición de política, pero sí quería que nos conversaran, que participaran con todos nosotros. ¿Qué relación ha tenido la escritura de ustedes con la política? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo germinó esa potencia que ahora es mucho más evidente en los textos de ustedes, pero cómo fue el proceso de la relación de su escritura con la política? Tienen carreras bastante largas ambas. Creo que la mamé de la teta de mi padre, ¿no? Y de mi madre. De cuna esto ya me venía. Otra cosa es que yo me hubiera resistido a una conciencia política durante una época en los 90 llamada Generación X, ¿no? Casi caemos en ese agujero oscuro y ya no salimos de ahí, pero con los años me he dado cuenta de que esto era parte de mí, es decir, mi padre expropió un periódico, ¿no? O sea, Dios, o sea, es el sueño mojado, ¿no? Ahora mismo, junto a sus compañeros de los trabajadores del Observador, del sindicato, ¿no? Y de repente era periodista y también era gerente, ¿no? Mi madre ha trabajado desde siempre también ha sido sindicalista, en fin, era lógico que pasara, ¿no? La política, bueno, a los 6 años leí a César Vallejo, imagínate, la Guerra Civil Española en España, parte de mí cáliz. Me regalaron un libro, era bastante, nada, no tenía ni 10 años cuando empecé a leer poemas humanos, solidarios, ¿no? Esta escritura política y que me constituía, ¿no? Es como, ya después de Vallejo no hay marcha atrás, ¿no? Es como esa sensibilidad, ¿no? De un hombre de Santiago de Chuco, en un pueblito, un hombre pobre, cholo, y que está sufriendo de esta manera honda y absolutamente poética, bueno, el sumo literario para mí,
y política por un pueblo herido, ¿no? Como el pueblo español en ese momento, y siendo solidario, dedicándole un libro entero, un poemario entero. Eso marca, ¿no? Marca. Y después, cuando empecé a publicar mis libros, quizá mi primer libro, que podía parecer un libro no político, luego, o sea, también era un libro político. Me lo dijeron, ¿no? O sea, es que eran en estos años todavía antes del 2010, por supuesto, mucho antes de los Me Too's últimos. No nos llamaba, yo no me llamaba feminista en ese momento, aunque había visto leer a mi madre Simone de Beauvoir desde tal, y obviamente cortarle la carne a mi padre y plancharle la camisa a la vez. Pero en ese momento esto fue una escritura que partía solamente desde el cuerpo, ¿no? Hablaba, en realidad estaba hablando de políticas sexuales, de cuerpos diversos, etcétera, sin ser demasiado consciente, ¿no? Entonces creo que no, o sea, ha sido como indesligable desde siempre la escritura para mí del posicionamiento político o de las luchas, ¿no? Luego me he dado cuenta, bueno, me lo han dicho mis amigas, en fin, que cada vez que publicaba un libro, ¿no? Lo que pasaba era que ese libro estaba también hablando de una lucha, ¿no? Van juntas. ¿Y tú qué? Mira vos, che, grosso. En mi caso, si tuviera que hacerlo así como histórico, biográficamente, Puedes hacerlo como quieras. no, yo quiero hacer como vos. Ya. Si tuviera que hacerlo así, bueno, en mi familia no había libros, nadie leía, la conciencia política era escasa. Bueno, era la conciencia de un proletariado no militante, un proletariado no, sin conciencia o con muy poca conciencia de clase, con muy poca formación. Entonces lo primero que yo leí era tipo, no sé, La Cenicienta, boluda. Ese tipo de Sí. cosas. Y después mi abuela tenía una pequeña biblioteca que se llamaba Robin Hood, era una cosa de tapas amarillas, hermosa, que hacía como, publicaba clásicos del siglo XIX, y ya eran viejos cuando yo los agarraba hace unos cuantos años, y se les caía, tenían como caminitos de polillas y se les caía el polvito de adentro. Y para mí eso tenía que ver, en principio, con una resistencia de supervivencia. Leer era leído como una posibilidad de ascenso social, y el proletariado argentino de esa época tenía posibilidades de que sus hijos les fuera mejor en términos económicos y de capital simbólico, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento me dejaban en paz, que ya hablaba muy bien de la literatura. Y todo esto de que pudiera haber otros mundos, y todo esto de no tener una distinción muy fuerte entre realidad y ficción, yo no la tenía, ahora tengo, les juro, les prometo. Yo no la tenía y pensaba que, por ejemplo, escribir podía tener que ver con tener esas aventuras, con ser Yáñez, no quería ser Sandokan porque yo no soy frontman, o con dar la vuelta al mundo en submarino, o con lo que fuera que estuviera leyendo. Y además iba surgiendo una ética y un orden del mundo, porque claro, es más fácil que haya una ética o un orden del mundo en una novela que en la vida cotidiana, y a mí eso me gustaba, había un orden, y después empecé a concebir la posibilidad de escribir, y ahí había como un orden jerárquico que también en la propia materia de la escritura se podía rompiendo. Por ejemplo, ¿en qué lengua se escribe? Lo que yo leía todo estaba traducido, por ejemplo, de tú. Yo no hablaba así, nadie hablaba así cerca mío. Los argentinos hablamos de vos. Entonces ya había algo como para romper. La literatura argentina contemporánea me llegó mucho después. Después, ¿qué tipo de voces eran las que yo leía en los libros? Eran voces de gente que sabía hablar, que hablaba de acuerdo a una norma de estándares de formación, y no entraban las otras maneras de hablar. Entonces ahí también había como una manera de resistir. ¿Y qué se mezclaba con qué? Se mezclaba la alta, comilla, 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 cultura con la manera en que hablaba mi mamá, ni en pedo. Entonces eso se podía mezclar y romper esas jerarquías y hacer algo con eso. Entonces en la materia misma de la escritura, en la materia misma de la lectura, para mí hay una resistencia. Primero me ayudó a sobrevivir y después ahora me está ayudando a vivir. Miren cómo estoy acá con todos ustedes pasando la bomba.
Después la propia escritura me ayudó a empezar a darme cuenta de que hay lógicas y órdenes que están instituidos en la materia misma de la lengua, que es una idea de alto y bajo, una idea de marginal y central, que también es muy interesante en Latinoamérica, donde casi todo es marginal, que haya una idea central que son 10 tipos, sí, son 10 tipos. Todo eso fue construyendo como una materia. También la cosa esta de escribir, que viste que un poco sabés lo que escribís y otro poco no sabés lo que escribís. Yo no creo en la escritura muy autoconsciente. Me parece que lo más interesante de los libros es lo que los autores hacen, es no sabemos qué estamos haciendo, que surge algo ahí, una potencia y hay algo que viene de lo colectivo, de la corriente de la lengua. Bueno, pasan un montón de cosas. Y además, bueno, esta relación entre literatura y política es muy cuestionada a veces desde gente que parece escribir, no sé, en el sol, en otra galaxia, y parece que no se da cuenta de que la lengua es pura política, de las jerarquías ya están en la lengua, de que estamos en un planeta que está en una crisis que podría ser final, por lo menos para las formas complejas de vida entre las que estamos incluidas. Entonces, a ver, ¿cómo querés que no te atraviese la historia, que no te atraviese la política? ¿Cómo querés no hacerte cargo, ¿no?, de que estás en este mundo donde la conquista, por ejemplo, no se acabó nunca, donde, bueno, ya no me voy a empezar a contar todas las injusticias del mundo, porque las sabemos, por descontado que hasta acá estamos todos conscientes de eso y no estamos de acuerdo con ninguna, y si podemos las terminamos. Pero entonces me parece que hay una discusión acá para abordar que es como muy interesante, ¿no? Y también acá el decano de esta facultad hablaba de ecosistemas y de jerarquías lingüísticas, y decía que él escuchó académicos, imagino que de habla inglesa, diciendo que no se podía pensar en español. Yo le contestaría a esa gente, que no sé quién es, pero no importa, no se puede pensar en las lenguas centrales. A ver, la lógica de Occidente, la lógica de la modernidad, la filosofía de la modernidad y las estructuras económicas que la financiaron y la llevaron a su apogeo y le hicieron dar lindas flores de pensamiento. La verdad que no vamos a andar diciendo que está todo mal, pero es una filosofía y es una lógica que no se da cuenta que no puede hacer un desarrollo infinito, un extractivismo infinito y un genocidio infinito y un biocidio infinito porque nos morimos todos. Entonces me parece que tenemos que dejar de pensar en esas lenguas, en esas lógicas y empezar a escuchar a naciones, perdón, me fui a la mierda. Bueno, a naciones que tienen otras cosmovisiones. Empecemos a escuchar a los pueblos indígenas que están salvando la Amazonía, que nos dan una oportunidad más de que no nosotros, que por ahí tiramos hasta el final de nuestra vida, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un mundo donde vivir, lo mínimo que le podemos dejar. Eso. Pero es genial, ¿no? Que pueda, no sé, aquí el español, por ejemplo, como lengua pueda sentirse oprimida de pronto, ¿no? Que la quieran callar, cuando en nombre del español se cayó a tantísimos millones de lenguas. Y hoy mismo el debate en España, por ejemplo, es ese mismo, ¿no? O sea, lo de que acaba de acabar, digamos, el hecho de que hubiera una sola lengua oficial en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahora una cooficialidad en términos de lengua que pone muy nerviosos a los nacionalistas lingüísticos en España, ¿no? Que va un poco de la mano de precisamente partidos o colectivos de ultraderecha, ¿no? Entonces, no sé, es como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Evidentemente hay colonialismos del norte a sur, vienen desde todos lados, ¿no? Pero eso, que hay que empezar por casa, ¿no? Defendiendo las lenguas originarias, coexistentes, ¿no? Es como terrible a veces cuando tienes que escuchar de pronto de voces de grandísimos escritores, ¿no? que han llevado muy lejos el español, por ejemplo, haciendo una defensa, ¿no? de un monolingüismo, ¿no? O haciendo una defensa del español como la lengua vehicular y que por lo tanto las otras lenguas lo que representan es el retraso, ¿no? El atraso y lo arcaico, ¿no? Esto me toca a mí muy profundamente, ¿no? Por el país que vengo y por los escritores que tienen altavoces en mi país, ¿no? Como Vargas Llosa, etcétera. Y cada vez más, ¿no? Se reivindican escritores que antes
no pasaron, ¿no? en los últimos años como, digamos, emblemas de nuestro país, ¿no? Como José María Arguedas, ¿no? Que era bilingüe, que era quechua hablante, o Manuel Escorza, por ejemplo, ¿no? Que alguien que profundizó en el mundo andino y que lo comprendió y que no lo despreció y ¿no? que precisamente revalorizan sus lenguas. Ahora mismo hay un movimiento en marcha en el sur, que tú lo sabes, Gabriela, además, porque compartimos también una zona territorial que en Argentina se llama Los Collas, ¿no? Pero entre quechuas y aymaras están ahora mismo dando un ejemplo de acción política ahí en el sur, precisamente ahora que hablabas de la Amazonía, ¿no? En este caso en la resistencia, como se llama esta mesa, y en la defensa del territorio, que está ahora mismo pues sometido, ¿no? a unos intereses bestiales, dado que son fuentes de grandes recursos, como por ejemplo el litio, ¿no? El nuevo oro colonial. Hace poco estuve en Puno. Estuve muy de cerca viendo todo este ejemplo político, ¿no? de participación y agencia de parte de las comunidades indígenas que fueron realmente reprimidas, y por eso empecé con este canto, que es un canto que ahora además se baila en las discotecas, también está en el tecno, ¿no? el de Dina Asesina, y al mismo tiempo está en todas las calles, en todas partes en el Perú. Pero lo interesante es que además se estén articulando estas luchas, ¿no? Estas luchas por el territorio en defensa de los recursos naturales, ya que más allá de las fronteras, ¿no? Más allá de lo país, están finalmente en sintonía, ¿no? Entonces, triunfo en Brasil, pero no podemos tampoco esperar todo de lo institucional, ¿no? Porque hoy está bien Lula y hoy está bien Petro y mañana están fatal, ¿no? Pensar que al final lo que no nos pueden quitar es la agencia política, que es lo que están tratando de hacer con los pueblos indígenas en nuestro continente, ¿no? Callarles, básicamente invisibilizarles o matarles. Cada vez que un indio detenta el poder de alguna manera o simplemente una porción de participación política, hay un silenciamiento. ¿Y nosotras qué pintamos en eso? Dime, Gabriela, ¿qué pintamos en eso? Y nosotras, bueno, somos aliadas, hacemos crónicas, acompañamos, difundimos también las voces de autores y de colectivos de los pueblos que tienen menos acceso, por ejemplo, a este micrófono que nosotras. Ponemos esas lenguas en la medida en que podemos. Esto lo digo por mí, que amo el guaraní y mi garganta no la puedo llevar a ese nivel de torsión, pero estoy practicando, así que quién sabe, garganta profunda, ¿viste? Vamos a usar garganta flexible ahora. No, cuidado que luego nos dicen, pero ¿por qué no hablas quechua? ¿Por qué no hablas quechua? ¿No? Porque estás hablando y escribes con el lenguaje del colonizador, entonces... Escribo ¿cuál con es el que tu idea? tengo, amigo. No, escribo con la que me impusiste, Sí, porque me robaste me cortaste la lengua y ahora encima quieres que la hable. pero bueno, lo torcemos, le damos otra forma, incorporamos otras voces. Hay algo hay como imperativos históricos a qué es una buena escritura. Por ejemplo, yo escuché mucho tiempo como un elogio decir, es una escritura muy económica, como si la economía fuera sinónimo de austeridad. Ojo, primero. Y después como si la austeridad por sí sola fuera una cosa buena. Yo no sé, esta gente con cerebro y vocación de monje, ¿por qué nos quiere imponer eso como virtud? Sé todo lo monje que vos quieras y a mí déjame ser barroca. Por ejemplo, hay algo, Tú eres barroquísima en realidad. sí, Me encanta, todo lo que puedo. ¿Sí te gusta? me encanta. Ah, ya. O sea, yo soy cero barroca. Soy más bien caleborroca. No, mentira. Vos sos como, no sé decir que sos No, berraca. berraca y barroca. Vos sos berraca y yo barrosa. Ya está. No, Barroso, sí, No, soy simplona. Tremendo. Oye, Ay, genial por Dios, la Virgen las Santa. ideas que están Por compartiendo. Jesus fucking Christ, ya que Buenísimo. estamos acá, aprovecho y digo las malas palabras que estudié para venir. Una consulta sobre esta cuestión siempre que es como problemática, ¿no? Y vuelvo a la cuestión política, que justamente ustedes la han mencionado, pero de modos distintos, ¿no? Esta cuestión de las otras voces, las voces silenciadas, los pueblos originarios. ¿Cómo negocian ustedes en su escritura, ¿no? En su literatura, la situación de estas voces, ¿no? Porque a veces cuando uno dice incluyo estas voces que no han sido incluidas en la historia, vienen siempre estos reclamos de, estás colonizando también las voces otras. ¿Cómo negocian ustedes con esto?
Yo, por ejemplo, las incluyo, cuando las incluyo en la misma jerarquía y modo en que puedo incluir al inglés. Y todo lo que puedo, y cada vez que puedo, directamente difundo las voces originales y las pongo a disposición de gente que por ahí no tiene acceso porque son menos difundidas. Bueno, ya saben, no les voy a explicar, ya saben. Yo desde luego no, o sea, he escrito, por ejemplo, Guaco Retrato, donde la voz, digamos, la voz es una Gabriela que se parece a mí, digamos, que habla de cuestiones, pues sí, de ancestralidad, de memoria histórica, de cuestiones racistas y coloniales que aún la atraviesan, y a su familia. Es decir, yo he trabajado mucho tiempo como periodista. Muchas veces he tenido que oír esta frase insoportable del dar voz, ¿sabes? O sea, aquí no le tienes que dar voz a nadie. La gente, yo me siento de las personas que levantó la voz. Yo me siento de la gente que empezó a hablar y se convirtió también en alguien con agencia y con voz capaz de contar su propia historia. De hecho, de eso va el Guaco Retrato, ¿no? Precisamente de hacer una demolición de esa historia con mayúsculas que invisibiliza las otras partes, las otras versiones de la historia. Por supuesto, hemos empezado a hablar de unas luchas, ¿no?, que nosotros no protagonizamos, pero que por supuesto apoyamos, pero de manera indecorosa, insistente, pesada, Pornográfica. y que son de nuestras hermanas, y ahí donde ponemos además el cuerpo cuando se puede, la energía, lo que nos hayamos ganado en este tiempo de protagonismo para hacerlo. Desde luego no nos necesitan, o sea, en cuanto a participación política, y desde luego yo no he escrito ni siquiera ficción, ¿no? Acerca de otros sujetos, ¿no?, que no sea o yo misma o lo que conozco, lo que tengo cerca, lo que tengo atrás, lo que me viene como peso, carga y infortunio, y también, bueno, sí, lo que me hace también tener un carácter, ¿no?, de interpelación, ¿no? Es decir, es como arrastro esas voces, pero desde luego lo que menos quisiera es usurpar, ¿no?, esos espacios, ¿no? Entonces, a veces he sido cronista de la realidad. Desde luego, el periodismo se presta mucho a la figura, a veces es como, no se puede identificar entre periodista y Salvador Blanco o turista en África. Y desde luego eso hay que cambiarlo, ¿no? O sea, yo empecé en el periodismo en tiempos en que le pagabas a los ricos para hacerles reportajes y a los pobres les robaba su vida por nada a cambio, ¿no? Entonces, o le pagas, o te callas, o dejas que esa gente se cuente a sí misma. Esa es mi idea. Sí, yo en eso tengo como varias cosas. Me parece que eso de dar voz supone que alguien podría no tenerla. Y es como un delirio. Lo que no hay es gente en esos centros que en Latinoamérica son muy chiquititos, dispuesta a escuchar, a tener en cuenta. Pero voz tiene todo el mundo y cosas para decir también, y de hecho las dice, y como decía Gaby, cuando las dice nos cagan a palos, los matan, y yo digo en tercera, y eso también a veces nos toca a nosotras, nosotros, pero menos sensiblemente, a uno en un continente tan corto como el nuestro. Eso supondría que habría alguien que no tiene voz. Bueno, no. Mira, ahora, por ejemplo, que fui a Puno, me vi en ese tremendo dilema, ¿no? En ese tremendo compromiso, ¿no? Porque efectivamente ahora iba enviada, y tenía que hacerlo porque era trabajo y pagado, hacer la crónica de lo que estaba pasando en Puno. Y recuerdo que la cosa estaba muy caliente ahí, o sea, acababa de haber muchos muertos, estaba toda la Puno sitiada, armado todo. Entonces, una amiga colombiana, que así empieza mi crónica, de hecho, primicia, una amiga colombiana me consigue un chaleco de periodista, prensa, me manda grabar mi nombre atrás y me la da para el viaje, además de esta amiga periodista colombiana, me entrena en cuestiones de cómo salir viva de
digamos, un momento de policial, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba muy encariñada con ese chaleco de periodista porque, claro, como que no, casi nunca tengo periódico, ¿no? Era como, ay, me siento periodista, ¿no? Con eso, ¿no? Me vi y era como, ay, ahora sí me veo creíble, ¿no? Me veo creíble. Aparecí, pues, ¿no? Ahí en la puna, me pongo el chaleco y de repente la gente, o sea, empieza a reaccionar, ¿no? Y a decirme qué hace aquí la prensa basura, la prensa cochina, la prensa vendida, quieren tergiversar toda nuestra vida y nuestra historia, ¿no? O sea, y de pronto es como, ¡boom!, ¿no? O sea, se te acabó el chaleco. Llevar un chaleco de periodista ahora mismo a cualquier lugar donde la gente esté luchando contra el poder es directamente mátenme. ¿Por qué? Porque la prensa, por lo menos en mi país, de eso puedo hablar claramente, está completamente vendida a los intereses, a los poderes económicos y definitivamente es el altavoz del poder y del gobierno. Y claro, o sea, la gente lo sabe y eres un peligro. Entonces tuve que hacer de extranjera en mi propio país. Trabajé de periodista extranjera en mi país para poder trabajar, porque era la única prensa que en ese momento más o menos podía pasar piola y podía ser respetada, ¿no?, en su trabajo. Y qué fuerte y qué profundo, ¿no? La profunda vergüenza de dónde ha llegado el oficio, ¿no? Dónde ha llegado la profesión, cómo se ha degradado a nivel de empresas periodísticas, ¿no? Se ha revolcado, ¿no? Que la gente que está en lucha no la respeta, porque le han llamado toda la vida terrorista en televisión por salir a defender una laguna, un bosque o el agua, ¿no? O sea, y así, o sea, te encuentras con esas enseñanzas. ¿Y qué haces como escritora o como cronista? Pues lo cuentas, cuentas así. Cuentas la contradicción, cuentas tu contradicción, cuentas todas las capas que hay, toda la complejidad que hay de tratar de... Sí, chola, sí, andina descendiente, sí, ahí voy a contarlo. Pero ¿sabes qué? Cuidado, urbana, vivo en España, plin, plin. O sea, conciencia de clase, conciencia de género, conciencia racializada, etcétera, pero estás ahí y vas a respetar. Entonces, ¿qué? Castigadas, obviamente. Castigadas y nos pusimos en la cola con todos los demás a esperar que nos abran el bloqueo de la carretera. Potente, potente todo esto. Hace unos días, justamente estaba el fin de semana pasado en la Feria del Libro en Los Ángeles, y justamente salió también este tema de las relaciones entre política, activismo, escritura. Y una escritora que me parece que ha sido invitada también a esta feria, Daniela Rea, escritora mexicana, dijo algo muy interesante y que fue bastante controvertido en la mesa, y lo quería compartir con ustedes un poco para pensarlo juntas también, ¿no? Y con todo el auditorio. Ella mencionaba esto de que, y justamente tiene un eco con lo que ustedes han mencionado, ¿no? Esto de las voces, ¿no? Las voces múltiples, esto de que levantemos la voz frente a las opresiones, ¿no? Frente a las voces hegemónicas. Entonces, lo que planteaba Daniela, me parece a mí muy interesante, frente a este concierto de voces que por momentos se vuelven gritos, ¿no? Y gritos casi también en un punto necesarios, pero también en una especie de ruido donde casi nadie escucha, ¿no? Y aquí se me vuelve a mí una cuestión bastante sintomática y problemática, ¿no? Yo creo que el capitalismo está como promoviendo esta difusión de ruido, y hasta qué punto, si realmente cuando hablamos de política hablamos de una conversación como la que tenemos en esta mesa, la política es conversación, ¿no? La construcción de la polis es reunirnos con otros. ¿Hasta qué punto este exceso de voces, hablando de experiencias propias o experiencias de los otros, no simplemente acaban en un vacío, sino hay un proceso de escucha? ¿Qué pasa con la escucha en el tiempo presente, ¿no? Porque una cosa es hablar, hablemos, sí, recuperemos voces, hay voz, no hay voz, 1000 voces hablando, 1000 voces gritando, pero ¿a quién y para quién? Yo creo que lo político realmente ahora está en el proceso de escucha, en incluir, crear una comunidad a fuerza de conversar, ¿no? Y la única manera de escuchar y conversar es sentarnos, mirar y abrirnos al otro, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes esto de la escucha como posible arma política? Yo creo que la escritura es un proceso lento, o bueno, por lo menos para mí, habrá gente feliz que escribe rápido, pero es un proceso lento, es un momento en el que te tenés que detener, en el que tenés que entregarte a una práctica de la lentitud, en el que tenés que quedarte quieta
como concentrarte, y ahí hay una escucha. Ahí hay algo que te atraviesa, que es más grande que vos, más interesante que vos, y, y hay algo que no está siquiera tan marcado por tu situación concreta, ¿no? Que podés abrirte y escuchar mucho. Esto que los escritores, las escritoras, los escritores nos sentemos a escribir y hagamos las cosas lentas y nos abramos a las voces del mundo, ¿es una solución política para el mundo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en esa lentitud también hay una resistencia, hay una escucha, se abre un espacio. Pero con esto, claro, no pretendo estar contestando a lo que vos preguntabas. Digo que se abre algo ahí y que en la lentitud hay resistencia hoy. Y en no hacer lo que no se nos da la gana tampoco. Seamos lentos, no vamos lo que no querramos. No sé, hay como un estar ahí. Bueno, también hay que poder, no hay que estar en una guerra. Bueno, ya sabemos, no hay que tener 10 hijos, se está muriendo de hambre, pues entonces no puede ser lento. Hay un montón de cosas. Pero cuando podés abrir ese hueco y entregarte a la lentitud y escuchar al mundo que está lleno de voces, digo, que no escuchamos. También están las ballenas que hoy nombraban para este premio precioso que acaban de armar. Las ballenas cantan, las ballenas tienen rimas. A ver, tienen rimas además de canciones por océano y por año. Todo el planeta habla. Hay que parar y escuchar. Y hay otras culturas que lo hacen mejor que nosotros. Y bueno, nosotros hacemos lo mejor que podemos. Yo paro y trato de escuchar. No, ya, me quedo en silencio. ¿Por qué? ¿No querés cantar con la ballena? No, para escuchar. Eso. Quedémonos en silencio. Sí, a ver. Mm, mm, mm. Ya. ¿Qué te dijeron? Che, ¿alguien La tiene ballena más agua? jorobada. Perdón. ¿Qué es eso? Gracias, agua. Ay, Agua más de esto a Ay, veces. sí, sería genial. Aunque el vino estaba muy, muy buen detalle. Sí, o sea, quiero decir, sí, algún día escucharé. Quiero decir, como que siento que es como, también como hay momentos de escucha, ¿no? Momentos de grito. Y no sé, es como justo ahora, ¿no? Que llevamos poco tiempo gritando también, ¿no? Como siento, no sé, a mí todavía me falta como un último, ¡ah! ¿Sabes? Para volver a estar calladita, porque es que yo he estado muy callada. Pero pará, cuando escribís vos no estás callada. No, pero se hace el silencio. Cuando lees es el momento de mayor silencio, ¿no es cierto? O sea, realmente tú das un regalo, tú das silencio, regalas silencio cuando escribes, ¿sabes? O en todo caso es una voz interior, o sea, es un ruido distinto, es un ruido interior, no sé, como, Dios, soy tan escatológica. Decilo. No, es como, no, es un ruido íntimo, ¿no? El de la lectura, ¿no? Y está ahí, está todo nuestro grito, pero sin embargo, ¿no? Solo está ocurriendo, ¿no? En ese momento mágico de la lectura, y tú lo has hecho, ¿no? Tú has generado ese silencio y has generado también esa voz que aparece en tu cabeza, ¿no? O sea, es como, bueno, es preciosa la literatura, es mágico lo que hace, lo que consigue. Y creo que nosotros tenemos como, o sea, no somos unas gritonas de mierda que estamos solamente en el mismo lugar, ¿no? Machacando con cosas, no me siento así. Y si alguien me lo dice, bueno, ya sabemos quiénes nos lo dicen, ¿no? Normalmente, quienes nos mandan a callar. Entonces, no me callo, obviamente no me voy a callar porque me manden a callar, ni que me romanticen el silencio, ¿no? Tenemos lugares donde hablamos fuerte, tenemos lugares donde hacernos escuchar, tenemos lugares donde gritar. Importante, ¿no? También hacerse escuchar, Sí, ¿no? sí, Porque sí. está bien escuchar, pero durante mucho tiempo no nos hicimos escuchar y eso es real. O sea, el silencio ha sido algo físico para mucha gente, ¿sabes? Que era invisible. O sea, realmente hay muchas que hemos sentido la invisibilidad y la no escucha durante mucho tiempo porque no hemos podido mostrar una autoridad desde algún lugar, ni desde nuestra blanquitud, de nuestra belleza, ni de nuestra dinero, de nuestra estética, de nuestra ropa, lo que sea, ¿no? Como hubo un momento, o sea, no nos vamos a victimizar, al final estamos aquí
en Nueva York, estamos hablando fuerte, en efecto, pero hubo un tiempo, ¿no?, en que el silencio era la ley, ¿no? Porque directamente no existías, ¿no? No existías por mujer, por lesbiana, por trans, por marrón, por negro, por lo que sea. Y lo que hicimos fue encarnar eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vas a gritar? Y además es como, ¿sabes? Cuando estás mucho tiempo callado, la mayoría de aquí que ha estado pues, en conventos o en colegios de curas o lo que sea, espero que estén bien. Cuando has estado mucho tiempo en voto de silencio, lo que sale, ¿qué es? Es un grito desgarrado y roto, ¿no? Y es verdad, ahora mismo el cruce de ruidos, de opiniones, que son las redes sociales, básicamente, es altamente tóxico y de ahí no sale nada. Entonces, nada, veámonos más, encontrémonos más, escuchémonos más, o sea, ya me pongo hippie, ¿sabes? A mí ser hippie y lo de los hongos Tú y eres el re micelio, hippie. sí, yo soy re hippie, pero no, disiento, no juntaría de ninguna manera la escritura con el silencio, porque me parece que la escritura es todo lo contrario del silencio. No, yo dije la lectura. Y también, y disiento también de que la lectura pase solo en la cabeza, pasa también en el cuerpo. A veces cuando una lectura te atraviesa, vos estás cantando con Sí. ese texto. Sí, sí, te habita entera. Y te habita entera, y que me parece que está bueno separar, ya deshacernos de esa idea de la escritura como algo que pasa en la cabeza, solo en la cabeza, es solo intelectual. No, 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 nada pasa solo en la cabeza, para empezar a hablar, salvo mi fantasma, No, por eso lo total. hablo con mi analista, soy argentina. Pero quiero decir, no, también me pasan en el cuerpo. No, normal, o sea, a sea, mí me pasa en pasan todo cosas en tu el cuerpo, te cuerpo. pasan A mí cosas en me el pasan cuerpo. cosas en el cuerpo. Tú como argentina, bueno, pues A mí también me pasan. lúchalo, lúchalo. Ay, no, querida. No, que sí, ¿Qué te lo amenazas filósofa, ahora? filósofa. Dispútale al fantasma. Sí, que No soy tan argentina. Ay, No, ay, o sea, pero si la estamos escritura no luchando atraviesa para el hacer cuerpo, lo ¿de que no qué va somos eso? también, ¿sabes? Ah. Tú sabes como que eres más cuerpo, y entonces yo quiero más, no sé. Es Que verdad, si la puede ser. lectura no te atraviesa, verdad, también puede para ser, qué, puede ¿no? ser. Te entiendo. Yo tengo que ir a un Pero por Dios, sexografía. o sea, la literatura argentina que, es hidrocefálica. La mía no. Acá se pudre. La tuya, vea que no. No. Obvio que no, por eso Ah. estamos acá juntas. Ok. No, porque nos invitaron. Pero igual podríamos estar juntas. Pero siempre estamos juntas. Es verdad. Pero va por ahí, ¿no? O sea, si una escritura no atraviesa Todo el el día cuerpo, chateamos, por entonces, ¿de cierto, qué, aquí, de qué todo el día, andamos, todo el no? día. Y si la lectura no atraviesa el cuerpo, entonces, ¿qué? ¿No? Es una escucha del cuerpo también. El cuerpo escucha, el cuerpo habla, el cuerpo siente, el cuerpo escribe, ¿no? Y creo que estamos justamente en eso. Pero la política también en términos, o sea, no pienso la política en términos de esta gran cabeza, ¿no? Sino esta política que atraviesa cuerpos. Es que si no atraviesa cuerpo no es política, no sé, es una idea. ¿Qué sé yo qué mierda es? No, si no atraviesa cuerpo, por mí que Milei sea presidente. Pero nos va a atravesar los andando. cuerpos. La política institucional no atraviesa el cuerpo, ¿o sí? Sí, Siempre. claro que sí. Te destroza el cuerpo. o a veces no, a veces, qué sé yo, Te repatea. depende. Pero si no atraviesa cuerpo no es política, es una idea perdida, no sé, es un mensaje del Espíritu Santo. Política es acción, en efecto, es acción. Es algo que acontece Sí, es en los acción, cuerpos. sí. Ok. Está bueno que los cuerpos nos juntemos y hagamos cosas. Y escribamos también. Sí, Escribimos con el Eso cuerpo, andamos. escribimos con el Sí, cuerpo, sí. sí. Totalmente, totalmente. Nada. Una cosa que seguramente creo que está la gente aquí que las conoce recién, quienes ya las conocen más, además de la escritura, ¿no? Como práctica, como proceso cotidiano en la vida de ustedes, ¿cómo negocian la vida política, esta vida en la política fuera de la escritura? ¿Cómo se plantean ustedes el activismo? Ustedes son activistas, ¿no? De diferentes causas. Si no lo estás usando como insulto, sí. Yo soy igual. Aunque lo estés usando como insulto. No para Vos nada, no también. sé de Ahí dónde. tenemos una cosa de piedra. No. Una cosa ahí simpática. No, activismo como forma de vida también, ¿no? O sea, porque a mí esa dicotomía escritura y activismo es como, no. O sea, pero el Menos mal activismo que como nació por política ahí, en también, efecto, como estamos intervención. súper- Y a ti te he visto en varias en cuestiones feministas, sobre todo también, o en relación a pueblos indígenas. Yo sobre ¿Cómo? todo milito anti-extractivismo contra el capitaloceno, que incluye todo eso que estás diciendo. Pero sí tengo una militancia básicamente anti-extractivista, que es casi militar contra la idea de Estado argentino. Es un quilombo. Pero el Estado argentino está construido sobre el genocidio, sobre el extractivismo, y bueno, sigue igual.
pero cada vez vivimos peor. Es un bajón, es una caída así en picada. El litio en mi país. En Chile, una empresa, hay una creo que saca el litio. Yo no quiero que lo saquen porque destroza y desertifica territorios enteros, pero si lo van a sacar, que paguen. En Chile, por ejemplo, pagan el 40% de regalías. Les pagan a las comunidades por desertificar la tierra en la que nunca más nadie va a poder vivir. O sea, es un bajón, o por milenio, no nunca más nadie, qué sé yo, en 10.000 años por ahí surge otra comunidad que puede vivir ahí. Les pagan el 40%. En Argentina, en las provincias pagan el 3% y después son los impuestos según las propias declaraciones juradas. ¿Quién no querría pagar impuestos según su propia declaración de jurada? Que levante la mano. Ok, todos queremos. Bueno, las empresas que sacan el litio en Argentina también. Y es un desastre. Pagan el 3 y piquito por ciento contra el 40% en Chile. En Bolivia es recurso nacional. En Perú, bueno, así estamos. Chito un poquito. Bueno, entonces, militar contra esas causas o contra la idea de que el petróleo nos va a salvar o contra la idea de que la soja deforestaron 2/3 del país. La soja la introdujo un gobierno neoliberal de Menem, un político llamado Felipe Solá, que tiene una chancha simpática, pero que bueno, con eso no arregla las cosas. Diciendo que con la soja Argentina va a estar mejor. Desde 1996 hasta acá no ha parado de caer la calidad de vida, no ha parado de crecer la pobreza, de envenenarse los cursos de agua, de envenenarse las napas, fumigan arriba de la cabeza de las personas, suben los casos de cáncer. ¿Y dónde está la riqueza? O sea, es una idea eldoradista de que va a venir un recurso natural que va a salvar el país y lo único que pasa es que el país se desertifica, se envenena, todos estamos envenenados en mayor o menor medida. Si hacemos un análisis de sangre y buscamos glifosato de Bayer Monsanto, que en este país tuvo que hacer una tranza por 11.000 millones de dólares por toda la gente que enfermó, en Argentina no le pagan para que saque más, para que no se envenene, todos tenemos glifosato en la sangre. Por supuesto, más pobre, más precario, más glifosato, pero todos tenemos. Bueno, entonces es desesperante. Esto incluye las genocidios contra los pueblos indígenas, como siempre, genocidios contra los pueblos no indígenas, empobrecimiento. Bueno, no sé, es un desastre lo que están haciendo. Ya para de hacer actividades. No puedes parar, no puedes parar. Ella pasó. Está bueno, Gaby, tú, cuéntanos. No, bueno, no, pensaba un poco que eso, ¿no? Cuando dije lo del insulto, o sea, igual me voy a salir de los temas, ¿no? En realidad que sostenemos y que a veces, bueno, son como cosas que en efecto nos van ganando, ¿no? Y dices, ¿para qué voy a hablar de literatura ahora, esa mierda, si puedo hablar de lo que está haciendo Monsanto, o sea, si de lo que están haciendo en la selva, en lo que están haciendo con la minería, ¿no? Es como, de pronto esa cosa como mierda, ¿no? O sea, qué banalidad de estar hablando de cómo se escribe tal cosa, cómo se escribe otra, ¿no? Y aprovechar cada espacio para... Pero bueno, ya que estamos, el tema me tocas por el tema del término de activismo, ¿no? Que ayer justo hablábamos con unas amigas, yo les decía cómo de pronto ya no se llaman, ¿no? A la escritura que hacemos muchas, literatura, ¿no? Sino que se llama activismo. O sea, Gabriela, ¿qué hace? Esa escritora no es activista, ¿no? O sea, ¿qué literatura hace? Hace activismo, ¿no? O sea, como de pronto, a ti no, pero en realidad mucha gente, sí, a mí me ha caído eso, ese San Benito de pronto, ¿no? Como activismo es ese término, ¿no? Para hablar de una literatura en realidad que lo que quiere decir que no es literatura, ¿no? Entonces ayer mis amigas todas me decían, tienes que ir a decir que... O sea, reivindicar, ¿no? El término activista, ¿no? Que es algo que nos identifica y que es algo que hacemos, porque realmente militamos, ¿no? Militamos en cosas, ¿no? Y ojalá más, ¿no? Y ojalá, bueno, pudiéramos, ¿no? Y realmente transformar, ¿no? Las cosas. O sea, yo sí creo en una literatura por la transformación, una literatura que sale, ¿no? de sí misma, que está más allá del texto, que está más allá del libro, que activa en el mundo y en ese sentido mueve cosas. Es la literatura que leo, por eso leo a Gabriela. Es una cosa, no sé, consciente, como tú dices que igual te gusta esa cosa medio inconsciente de las escritoras.
Yo me siento bastante consciente últimamente de lo que hago y cuando escribo, ¿no? O sea, Huaco Retrato, por ejemplo, es un libro altamente consciente desde ese lugar, escrito desde ese lugar. Ahora, que me pueden llamar a lo mejor panfletaria o me pueden llamar activista, ¿no? En lugar de escritora, ya es que estamos tan acostumbrados a que nos llamen lo que sea, ¿sabes? También parte de estas luchas tiene que ver con la autoidentificación, ¿no? Como saber lo que hacemos, ¿no? Y lo que estamos haciendo, ya no esperar que el crítico, ¿no? Sepa más que tú de lo que, de lo que escribes, ¿no? O sea, Huaco Retrato, a mí me dicen todo el rato, esa es tu vida, o sea, ¿no? ¿Por qué dices que es novela? Yo a lo mejor sé un poco más que tú, porque la llamo novela, ¿no? Pero no, a la mierda, o sea, nominada a un premio no ficción, aquí en la academia dictado en crónica de no ficción. Da igual lo que hagas, ¿no? O sea, da igual lo que hagas. Le llamarán activismo, le llamarán no ficción, le llamarán tu vida, lo que sea, ¿no? O sea, la literatura como canon tiene ese poder, digamos, ¿no? De decir y nombrar todavía lo que es, ¿no? Pero creo que cada vez eso se ha vuelto, o sea, se ha como devuelto a lo popular, ¿no? Yo creo que cada vez hay más instancias donde, en efecto, hay activismo, hay militancia, los clubes feministas de lectura, que ya no necesitan ninguna autoridad que diga qué es qué se lee, qué es activismo, qué no lo es, qué es literario o no, ¿no? Son libros que les interpelan, que les mueven, les remueven, les hacen generar sus propias historias fuera de los grandes medios de comunicación y los grandes periódicos en las secciones culturales o fuera, ¿no? De la academia también. Y la academia incluso, bueno, también, o sea, se siente atraída por eso, ¿no? Por eso que está pasando, que ocurre, que se encarna, que se mueve y que acciona en el mundo. Entonces yo directamente el arte por el arte ahora mismo, decir que los libros se responden solamente a sus lógicas internas, esta cosa tan del siglo XX encerrada sobre la autonomía de su bello lenguaje y su bella ¿sabes? O sea, esto me parece simplemente reforzar las estructuras de poder y callar, como siempre, las disidencias en la literatura también, porque escribimos y escribimos también desde las disidencias y desde otros sujetos políticos y desde otras voces. No porque ahora mismo vayamos a defender una causa o la otra, sino porque escribimos desde nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia de las violencias, y eso no les gusta. No les gusta que lo más importante, que haya dejado de ser lo más importante lo que sentían por su empleada doméstica en su casa mientras los cuidaban. Y que eso era el gran drama universal de la literatura. ¿Les molesta que pues estemos ahí ocupando algunos espacios? Eso sí, a mucha gente la pone nerviosa. Hay algunos movimientos a los que yo les llamo restauradores. Ahí vienen los restauradores. Pero me parece que en el sentido de lo que estabas diciendo, hay algo que es muy interesante en la institución literatura, por lo menos tal cual fue hasta hace 20, 30, 40 años, en su centro otra vez, que no decía explícitamente qué era literatura y qué no, pero marcaba. Entonces lo no marcado era literatura. Todo lo demás, lo marcado es literatura. Entonces yo, por ejemplo, escribo una novela en que hay dos mujeres que se aman apasionada y pornográficamente, ponele, y eso es literatura queer. Si esto fuera un hombre y una mujer, no sería nada más que literatura. Entonces, amigo, me estás marcando la cancha, me estás diciendo dónde empieza, dónde termina con cada pelotudez. O sea, hay un sostener el statu quo de parte de una institución a la que pertenezco y que amo, pero igual le voy a pelear y romper todo así puedo, que está sosteniendo como no marcado, como real, como base, un orden de cosas espantoso. O sea, porque esto es queer, o esto es indigenista, o esto es, qué sé yo, cualquier cosa, activista, o esto es... En cambio, si lo que menciona, no sé, un libro de un joven con sus traumas en la universidad, y mientras le llega la mensualidad de los padres, es literatura. Lo mismo de una chica migrante en Europa es activismo. No,
Lo mismo, lo único que cambia es como el tema. Y curiosamente, estos autonomistas te marcan por diferencias de tema. Vení a explicarme la diferencia de tu prosa con la mía, o de la prosa central con la mía, y en qué, con la mía, con la nuestra, demostrarme en qué es mejor la tuya. Careta. Bueno, genial, genial esta conversación. Un poco para marcar un par de cosas, ¿no? Yo creo que sí, toda literatura es política. O sea, eso de que hay literatura pura, literatura activista, no, toda escritura, toda literatura es política. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Desde qué senda, desde qué porción se escribe es otra cosa, pero toda literatura es política y quien lo niega está en otra, está completamente en otra. Ahora, yo tengo una cosa que a mí me da, pues ya para ir terminando, que nos quedan creo que 5 minutitos más, de ella está haciéndome gestos ya, pero sí cerrar con una idea de un poquito, no sé si provocadora o no, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Pienso sobre todo en la literatura desde el punto de vista más institucional, ¿no? Ciertos espacios académicos donde justamente se abren situaciones y espacios para estas escrituras que marcan como el checklist, ¿no? Yo digo la lista del check de todas estas disidencias que son absorbidas y cooptadas por lo oficial. A mí me preocupa eso, ¿no? Porque ser minoría es ser disidencia, pero luego si eres cooptado, y el capitalismo sabemos bien que está en esto de cooptar todo, ¿no? Ya vimos lo que está haciendo con Barbie y el feminismo, ¿no? O sea, feminismo checklist cooptado, ¿no? Ver qué movimientos hay ahí. ¿Qué pasa con estas escrituras, ¿no? Que movimientos disidentes, pero terminan también siendo cooptados. A mí me preocupa y me pone un poco, no sé, digamos, alerta a esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que un investigador estudie, o 1, o 100, o 1000, estudie nuevas voces, cosas emergentes y todo eso no coopta. No coopta. O sea, es difícil, queda poco fuera de la academia, porque siempre hay un pibe, una piba, alguien joven a quien se le ocurre investigar un nuevo objeto. No sé si eso es ser cooptado. Yo genial que se, Que te paguen y te compren ahora lo que ellos quieran. ¿Cuánto hay? yo genial que se, total, yo genial que se gane la vida, No pasa eso. sí, que se gane la vida Que dan el hablando de cheque. nosotras. No te dan un cheque, o sea, no te cooptan. Que la academia incluya dentro de su Pero hay vastísimo- escrituras que sí, se nota que está en la lista, ¿no? O sea, veo que esta posición vende. Y se hace cierta escritura con esa posición. No me preocupa Pero nada. ¿a dónde? La verdad que no me preocupa nada y le preocupa sobre todo, ya sabemos, o sea, como el mainstream macho. Sí, o sea, como que esa preocupación. Pero si tienen toda la libertad del mundo, por favor, escriben de lo que quieren. O sea, se sigue ocupando espacios hablando de machonadas asquerosas, se sigue publicando eso en todos lados, se sigue celebrando, está intacto. O sea, que ahora mismo, ¿no? O sea, hay un foco ahí y ya sabemos lo que pasa. El capitalismo evidentemente todo lo convierte y lo a su favor, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora, como toda la vida hemos hecho, es trabajar, ganarnos la vida y hacer caja en este momento porque en 2 años o menos se olvidan de nosotras. Punto final. Porque el capitalismo es así. Pum, feminismo, camiseta. Antirracismo, camiseta. Entonces, eso no habla mal de las luchas y los movimientos y las escrituras y las voces. Eso habla mal, como siempre, del capitalismo. O sea, no vamos a enfocar, ¿no? No vayamos a enfocar mal esta situación, ¿sabes? O sea, pongamos ahí el tiro donde debe ser, ¿sabes? Es el sistema el que está intentando hacer esto con nosotras. ¿Y lo demás qué es? Tratar de ganarnos la vida. O sea, tratar de ganarnos la vida desde una especie de honestidad también, ¿no? Con el poco mediano o más talento que tengamos, nos lo compran, pero lo vendo, como todo, como mi culo y como mi libro. Mi culo no. Putas todas, empecemos por eso, de verdad, déjense de putofobia, que estamos acá todas vendiendo un pedazo de cosa, ya está. Yo solo quisiera agregar que no veo la parte de la cooptación por la academia, por ahí acá funciona así. En Argentina la academia no te tira una moneda, es más, si vas a una charla, la academia hace el transporte a la academia y tenés que llevar los bizcochos si querés comer. O sea, así. Años luz. Es distinto. Muy distinto. No nos coopta a nosotros. Nada. Bueno, muchas gracias a las Gaby por haber participado de esta conversación y vamos a las copas luego en un momento. Gracias, gracias.
Gracias, Clau. Les sugiero que tenemos preparados para ustedes y que no se nos vayan porque viene la noche de poesía. Para que me compre al mercado. A facturar, facturemos. No, quería verte en Argentina, ya no te pude ver.